El desafío. La capitana Sarah Bass observaba la enorme pantalla holográfica que flotaba sobre el centro de mando de la nave terrana. Desafiante. La nebulosa que se arremolinaba ante ellos latía con una energía peligrosa. Pero no fue el fenómeno cósmico lo que le revolvió el estómago. Fueron las elegantes naves depredadoras que emergían de sus profundidades como tiburones metálicos detectando sangre. Naves de guerra Scolari. El capitán informó al teniente Chen desde la estación de sensores. Su voz transmitía el miedo apenas controlado que se había apoderado de toda la tripulación del puente. 12 cruceros pesados y lo que parece ser su nave insignia, la Garra de Sangre, el Scolari. Incluso su nombre provocaba escalofríos en las espinas dorsales de todas las especies inteligentes de la galaxia. Durante más de 2000 años, habían sido los maestros indiscutibles de la guerra. Su poderío militar era legendario, sus tácticas impecables. Su tecnología, generaciones por delante de todas las demás. Civilizaciones enteras habían caído ante sus estandartes carmesí sin disparar un solo tiro a cambio. La humanidad solo había formado parte de la comunidad galáctica durante 37 años. Aún se les consideraba recién llegados, apenas dignos de mención para los antiguos poderes que gobernaban las estrellas. La Federación Terran controlaba un modesto conjunto de sistemas en el borde exterior, lejos de los centros de la política y el poder galácticos. Eran mineros, comerciantes y exploradores, no guerreros. Al menos eso creían todos. Nos llaman, anunció la capitana Rodríguez, oficial de comunicaciones, con los dedos bailando nerviosamente sobre la consola. El puente quedó en silencio, salvo por el suave zumbido de los sistemas de soporte vital y el lejano zumbido de los motores de la nave. «Pásenlos», ordenó Sarah, alisándose la chaqueta del uniforme. Se había enfrentado a piratas, alienígenas hostiles y desastres cósmicos en sus 15 años de servicio. Pero nada la había preparado para este momento. La pantalla principal brilló y se transformó en el temible rostro de un comandante de guerra Scolari. Los rasgos reptilianos del alienígena estaban realzados con implantes cibernéticos que brillaban con una malévola luz roja. Cicatrices rituales cubrían su rostro escamoso, cada una representando un mundo conquistado o una flota enemiga destruida. Su nombre era Traus el Rompemundos, y su reputación lo precedía por media galaxia. Nave humana, el comandante Scolari habló con acento galáctico estándar, pero perfecto. Su voz tenía la fuerza de la autoridad absoluta. Invadéis territorio reclamado por el Imperio Scolari. Entregad vuestra nave inmediatamente y vuestra muerte será rápida. Sarah sintió las miradas de su tripulación sobre ella. Eran buenas personas, científicos, ingenieros, diplomáticos, que se dirigían a una conferencia de paz en Riel Prime. No merecían morir por un error de navegación que los había llevado al espacio en disputa. Pero rendirse significaba una muerte segura. Los Scolari eran conocidos por su crueldad y nunca dejaban testigos. Soy el capitán Sarabos de la nave de la Federación Terrana. Desafiante, respondió con voz firme a pesar de la palpitación de su corazón. Estamos en una misión diplomática y no representamos ninguna amenaza para vuestro imperio. Solicitamos paso seguro por este sector. La risa de Traus fue como el sonido del metal al rechinar contra la piedra. Misión diplomática de los humanos primitivos. ¡Qué divertido! Su especie lleva menos de un siglo en el espacio. No saben nada de guerra, de fuerza, del precio de la supervivencia en esta galaxia. El comandante Scolari se inclinó hacia adelante en su trono de mando, con su ojo cibernético fijo en Sarah con intensidad depredadora. Pero quizás puedan ofrecer algo de entretenimiento antes de morir. Siento curiosidad por estos humanos que se atreven a aventurarse en el profundo vacío. Los reto a un combate singular, capitán. Su nave contra la mía. Si por algún milagro sobreviven más de 5 minutos, les concederé a su tripulación una muerte de guerrero en lugar de la lenta tortura que merecen. Alrededor del puente, los oficiales de Sarah intercambiaron miradas de terror apenas disimulado.
El Defiant era una nave de exploración, ligeramente armada y diseñada para misiones de largo alcance. El Bloodclaw era un acorazado que había destruido personalmente más de 400 naves enemigas a lo largo de su carrera. Era como desafiar a un oso pardo a una pelea con un gato doméstico. Pero al observar los rostros de su tripulación, Sarah vio algo más bajo su miedo. Había determinación allí y una chispa de algo que podría haber sido esperanza. Los humanos siempre habían sido criaturas testarudas, reacios a rendirse, incluso cuando la lógica exigía rendición. Aceptado, dijo Sarah, y sintió una inhalación colectiva de su tripulación del puente. Pero tengo una condición propia. Los rasgos marcados de Traus se distorsionaron en lo que podría haber sido diversión. Una condición de presa a depredador. Esto debería ser interesante. Habla. Cuando ganemos, dijo Sarah, enfatizando la palabra cuando con toda la confianza que pudo reunir. Retirarás tu flota de todo este sector y dejarás todas las naves humanas intactas durante los próximos 10 años. La risa del comandante Scolari resonó por el canal de comunicación, y Sarah pudo oír sonidos similares desde el fondo de su puente. Para ellos, la idea de que los humanos derrotaran a la fuerza militar más temida de la galaxia era más que absurda. Cuando ganes, repitió Trachus, secándose la humedad del ojo cibernético. Oh, humano, tus delirios son magníficos. Muy bien, acepto su condición, sabiendo que nunca sucederá. Prepare su nave para la destrucción, Capitán Bass. Tiene 5 minutos para hacer las paces con los dioses que su especie primitiva adora. La comunicación se cortó, dejando el puente en un tenso silencio. Sarah se giró para encarar a su tripulación, viendo miedo y duda combatiendo con lealtad en sus ojos. Sabía lo que pensaban. Los Kalari nunca habían perdido un combate de flota. Sus tácticas se estudiaban en los ejércitos de toda la galaxia como ejemplos de guerra perfecta. Su tecnología era tan avanzada que algunas especies la consideraban indistinguible de la magia. El capitán intervino, el comandante Hayes, su primer oficial. Su voz era cuidadosamente controlada, pero ella pudo oír la pregunta en el fondo. ¿Cuáles son sus órdenes? Sarah se dirigió a la pantalla táctica, su mente repasando posibilidades. El Defiant tenía algunas ventajas que los Kalari tal vez no esperarían. La tecnología humana era más nueva, más rudimentaria en muchos sentidos, pero también era innovadora. Los humanos tenían fama de encontrar soluciones poco convencionales a problemas imposibles. Tenían que usar eso ahora. Señor Chen, revise la formación enemiga con sus sensores, ordenó. Quiero saberlo todo sobre esas naves. Señales de energía, sistemas de armas, frecuencias de escudos, incluso cuánta tripulación tienen a bordo. Yo, capitán. Los sensores están a máxima resolución. Los dedos de Chen recorrieron su consola. Capitán, sus lecturas de energía son increíbles. La nave insignia por sí sola tiene más potencia de fuego que toda nuestra flota. Señor Torres, llamó Sarah a su ingeniero jefe. Necesito que redirija toda la energía no esencial a nuestros escudos y armas. Desconecte la energía del soporte vital si es necesario. Solo necesitamos sobrevivir unos minutos. Ya estoy en ello, capitán, respondió la estación de ingeniería. Pero nuestras armas ni siquiera rayarán sus escudos. Sus sistemas defensivos están al menos 50 años por delante de los nuestros. Sarah asintió con gravedad. Ya lo esperaba. En un combate cuerpo a cuerpo, la Defiant duraría exactamente lo que los Kolari tardaran en apuntar y disparar sus armas principales. Pero los humanos nunca se han caracterizado por la lucha justa. Señora Rodríguez, abra un canal con la ingeniería. Necesito hablar con la doctora. Kepler inmediatamente. La doctora. Sarah Kepler era la científica jefe de la misión, una física brillante que había estado trabajando en teorías experimentales de energía que trascendían los límites de la ciencia conocida. Si alguien podía encontrar una ventaja en esta situación imposible, era ella.
La pantalla cambió para mostrar el laboratorio principal de la nave, donde la doctora Kepler trabajaba frenéticamente en un conjunto de computadoras. Su cabello canoso estaba despeinado y su bata estaba cubierta de manchas de café, pero sus ojos ardían con la intensidad de alguien que acababa de lograr un gran avance. «Capitán, he estado monitoreando la situación táctica», dijo sin preámbulos. «Creo que sé cómo podemos ganar esto». La tripulación del puente se giró para mirar la pantalla con incredulidad. Ganar contra los Kalari. La idea parecía imposible. «Escucho, doctor», dijo Sara con atención. «Las naves Kalari usan armónicos de escudo bloqueados cuánticamente», explicó Kepler rápidamente. «Es una tecnología increíblemente avanzada, pero tiene una debilidad. Los escudos operan a una frecuencia fija que no se puede cambiar durante el combate sin desactivar toda la red defensiva». El comandante Hayes frunció el ceño. «¿Pero cómo nos ayuda eso? No tenemos armas que puedan penetrar esos escudos, independientemente de su frecuencia». La sonrisa del doctor Kepler era casi depredadora. «No, pero tenemos algo mejor. El prototipo de disruptor cuántico en el que he estado trabajando. Fue diseñado para estudiar fenómenos estelares, pero puedo modificarlo para crear una cascada de resonancia en la frecuencia de sus escudos. No destruirá sus escudos, pero los hará visibles para nuestras armas durante unos 30 segundos. «30 segundos», reflexionó Sar. «Contra 12 naves en un Dreadnought. Tendría que ser perfecto». «Hay más», continuó el capitán Kepler. «La nebulosa en la que nos encontramos es rica en partículas exóticas. Si puedo crear una reacción en cadena usando el disruptor, podría convertir toda la nube en un arma. Las naves Skalari quedarían atrapadas en una tormenta de plasma cargado que desbordaría sus sistemas defensivos». Era una locura. Era desesperado. Era el tipo de plan que los mataría a todos si fallaba. Pero mientras Sara miraba a su tripulación por el puente, vio algo que la sorprendió. Ya no la miraban con miedo. La miraban con esperanza. Los humanos siempre habían sido jugadores de corazón. Eran la especie que había mirado a las estrellas y decidido construir cohetes para alcanzarlas. Eran los que habían dado sus primeros pasos en la galaxia, sabiendo que eran débiles y primitivos comparados con los poderes que la gobernaban. Pero habían dado esos pasos de todos modos porque los humanos nunca se acobardaban ante un desafío. «Hazlo», ordenó Sara. «Todos, prepárense para el combate. Estamos a punto de mostrarle a la galaxia de que están hechos realmente los humanos». Mientras la tripulación entraba en acción a su alrededor, Sara sintió una extraña calma invadir su mente. En unos minutos, estarían muertos o habrían logrado algo que cualquier experto militar de la galaxia diría que era imposible. De cualquier manera, la enfrentarían como humanos. Tercos. La batalla. El Defiant se estremeció al activarse el disruptor cuántico modificado del Dr. Kepler. En lo profundo del laboratorio de la nave, energías exóticas se arremolinaban en matrices cristalinas que jamás habían sido diseñadas para combate. La nave entera zumbaba con la energía apenas contenida mientras cada sistema era forzado más allá de sus límites de seguridad. El disruptor cargaba al 60%. La voz de Kepler crepitaba por el intercomunicador. «Necesito 2 minutos más para alcanzar la potencia máxima». En la pantalla principal, la flota Skalari se había formado en una formación de ataque perfecta. Sus naves se movían con precisión mecánica, cada una tomando su posición asignada en un patrón que se había perfeccionado a través de incontables batallas. La garra sangrienta se mantenía en el centro, su enorme casco repleto de proyectiles de armas capaces de reducir un planeta a escoria fundida. «Capitán, están comenzando su ataque», informó el teniente Chen. Su voz era firme ahora, el miedo inicial reemplazado por la calma concentrada que conlleva aceptar el propio destino. «Todas las naves están cargando armas y moviéndose a posiciones de disparo óptimas». Sara observó la pantalla táctica con la mirada de alguien que había estudiado tácticas de batalla Skolari en la academia. Su enfoque era perfecto,
Un asalto sincronizado que abrumaría las defensas de sus objetivos con pura potencia de fuego y precisión sincronizada. Ningún enemigo había sobrevivido intacto a su descarga inicial. ¿Tiempo para preparar el disruptor?, preguntó. 90 segundos, respondió el capitán Kepler. Pero estoy detectando algunas inestabilidades en el campo cuántico. Las partículas exóticas en esta nebulosa son más reactivas de lo que esperaba. Eso podría ser bueno o malo. Sara había aprendido hacía mucho tiempo que en situaciones desesperadas, a veces lo inesperado era tu único aliado. Continúe cargando, doctor. Solo tenemos una oportunidad. El comandante Hayes se acercó a la silla del capitán, bajando la voz hasta convertirse en un susurro. Capitán, incluso si el disruptor funciona perfectamente, todavía nos superaban en número 12-1. ¿Cómo usamos 30 segundos de vulnerabilidad para destruir una flota entera? La sonrisa de Sara era sombría pero decidida. No luchamos contra ellos como Scolari, comandante. Luchamos contra ellos como humanos. La pantalla se iluminó con una luz carmesí. Cuando los Scolari abrieron fuego, docenas de rayos de energía atravesaron el espacio, cada uno capaz de vaporizar una nave inferior. Los escudos de la Defiance se activaron, absorbiendo todo el daño posible, mientras que los sistemas de evasión de la nave la pusieron en un patrón de corcho salvaje que habría mareado a un piloto experimentado. Escudos reducidos al 70%, informó Torres desde Ingeniería. Ni siquiera lo intentan todavía, capitán. Eso fue solo fuego de alcance. Sara se aferró a los brazos de su silla mientras otra descarga sacudía la nave. Los Kalari jugaban con ellos, demostrando su abrumadora superioridad antes de asestar el golpe mortal. Era una táctica psicológica diseñada para quebrar la moral enemiga, y había funcionado en innumerables especies antes, pero los humanos siempre se habían empecinado en aceptar la derrota. Doctor Kepler, informe de estado, gritó Sara. 30 segundos para carga completa. Capitán, estoy detectando patrones de energía muy extraños en la nebulosa. La materia exótica de aquí no es solo reactiva. Responde activamente a la manipulación cuántica. Creo que esta nube podría ser una especie de guardería estelar latente. Eso le dio a Sara una idea. Una idea terrible, hermosa y completamente descabellada que podría funcionar. Doctor, ¿qué pasaría si sobrecargara el disruptor en lugar de usarlo para un pulso específico? Hubo una larga pausa antes de que regresara la voz de Kepler, teñida de entusiasmo científico. La cascada cuántica se propagaría por toda la nebulosa. Cada partícula exótica se convertiría en una fuente de energía potencial. Capitán, la reacción en cadena podría convertir toda esta región del espacio en un pozo, en una estrella. Una estrella temporal. Muy temporal. Tal vez 30 segundos antes de que colapse de nuevo en materia normal. Pero durante ese tiempo, la energía emitida sería. La voz de Kepler se fue apagando mientras hacía cálculos. Capitán, sería como detonar una bomba del tamaño de un sol pequeño. Alrededor del puente, la tripulación intercambió miradas de asombro y terror. Hablaban de crear un fenómeno estelar que podría verse desde el otro lado de la galaxia. La liberación de energía superaría cualquier cosa en la historia militar registrada. También casi con seguridad los destruiría junto con los escalares. Probabilidad de supervivencia para el desafiante. Sara preguntó en voz baja. Si estamos en el epicentro cuando comience la reacción, 0%. Pero si de alguna manera pudiéramos salir del radio de explosión inmediato. Kepler hizo una pausa para más cálculos. Tal vez un 15%. La onda expansiva paralizaría la mayoría de nuestros sistemas, un 15%. Esas probabilidades no eran buenas desde cualquier punto de vista razonable, pero los humanos habían construido toda su civilización asumiendo riesgos que otras especies consideraban suicidas. Habían colonizado mundos que deberían haberlos matado, construido tecnologías que deberían haber sido imposibles y alcanzado estrellas que estaban imposiblemente lejanas. Hazlo,
ordenó Sara. Sobrecarga el disruptor y prepárate para la cascada cuántica. El capitán comandante Hayes la agarró del brazo. Es básicamente una misión suicida. Crearemos un arma de destrucción masiva en medio de un sector diplomático. Sara retiró con cuidado la mano de su brazo. Comandante, en unos 60 segundos, los Colarí destruirán esta nave y a todos sus ocupantes. Luego continuarán su expansión en el espacio humano y millones de personas morirán. Esto ya no se trata solo de nosotros. La nave se sacudió violentamente cuando otra descarga de Scolari dio en el blanco. Esta vez, el enemigo no se contuvo. Rayos de energía diseñados para romper las cortezas planetarias impactaron contra los escudos de la Defiance, sobrecargando los condensadores y provocando fallos en toda la nave. Escudos reducidos al 30%, gritó Torres. Detecto múltiples brechas en el casco en las cubiertas 7 y 8. Los campos de contención de emergencia resisten, pero a duras penas. ¿Es hora de iniciar la cascada?, preguntó Sara. 15 segundos, respondió Kepler. Capitán, necesito que lo sepa. Una vez que active esto, no habrá forma de detenerlo. La reacción se propagará más rápido que la luz a través del subespacio. Incluso si cambiamos de opinión, no podemos abortar. Sara miró alrededor del puente. Una última vez. Estas personas le habían confiado sus vidas, y ahora les pedía que lo apostaran todo a un plan que cualquier estratega militar en su sano juicio habría rechazado. Pero al cruzar miradas con ellos, vio la misma determinación obstinada que había impulsado a la humanidad a las estrellas. Todos. Les habla el capitán, anunció por el intercomunicador de la nave. Estamos a punto de intentar algo que nadie ha intentado antes. Vamos a crear una estrella y usarla como arma. Nuestras posibilidades de supervivencia son mínimas, pero si lo logramos, salvaremos incontables vidas humanas y demostraremos a la galaxia que la humanidad no será conquistada sin luchar. Hizo una pausa, sintiendo el peso de la historia sobre sus hombros. No les mentiré. Probablemente morirán en los próximos minutos, pero morirán como humanos, libres, desafiantes y negándose rotundamente a rendirse. Todas las estaciones, prepárense para la iniciación de la cascada cuántica. Cascada lista, capitán, anunció Kepler. Iniciando en 3, 2, 1. El universo explotó. En lo profundo de la materia exótica de la nebulosa, los campos cuánticos que habían permanecido estables durante millones de años se desestabilizaron repentinamente. Partículas que existían en 11 dimensiones colapsaron simultáneamente en el espacio-tiempo normal, liberando energías que habían estado encerradas desde la formación de la galaxia. La reacción en cadena se propagó hacia afuera a velocidades superlumínicas, convirtiendo una nube de polvo cósmico en el corazón de una estrella recién nacida. El Defiant fue lanzado hacia adelante por la onda expansiva inicial como una hoja en un huracán. Todos los sistemas de la nave se sobrecargaron simultáneamente mientras energías incomprensibles para la humanidad inundaban el casco. Las luces de emergencia parpadearon y se apagaron, reemplazadas por el resplandor infernal del fuego estelar que fluía a través de las ventanas. A través del caos, Sara vislumbró la flota Scolari. La formación perfecta que momentos antes había parecido tan amenazante ahora estaba dispersa como juguetes en una rabieta infantil. Naves que habían dominado la galaxia durante 2000 años se tambaleaban indefensas por el espacio mientras su avanzada tecnología les fallaba ante fuerzas que jamás imaginaron. La garra sangrienta, orgullo de la Armada Scolari, giró sin rumbo mientras sus escudos cuánticos colapsaban bajo el asalto de la energía estelar pura. Por un breve instante, Sara vio al comandante Traus en su pantalla, su ojo cibernético abierto de par en par por la incredulidad mientras su invencible Dreadnought quedaba reducido a escombros en llamas. Entonces, la onda expansiva impactó de lleno al desafiante, y la conciencia se hundió en una bendita oscuridad. Cuando los sensores se reactivaron y se restableció la energía de emergencia, la nebulosa había desaparecido. En su lugar, un anillo expansivo de plasma sobrecalentado.
Brillaría en el espectro visible durante los próximos 1000 años. En el centro del anillo, donde había estado la flota Scalar, no había nada más que espacio vacío y escombros dispersos. El Defiant flotaba inmóvil en el vacío, escuchando las consecuencias. 3 días después de la batalla, las naves de rescate de la Federación Terran encontraron al Defiant a la deriva en los confines del campo de plasma en expansión. La nave de exploración era apenas reconocible. Su casco estaba completamente negro. Secciones enteras habían sido arrancadas por la onda expansiva estelar, y sus motores estaban completamente apagados. Pero estaba intacta, y su tripulación estaba viva. La capitana Sarabás estaba sentada en la enfermería de la nave de rescate Aurora, viendo noticias de toda la galaxia en una pantalla portátil. La destrucción de la flota Scolari había enviado ondas de choque a través de la civilización galáctica que aún se extendían. Durante 2000 años, la galaxia había operado bajo una simple premisa: los Scolari eran invencibles. Esa premisa acababa de ser destrozada por una especie que la mayoría de las civilizaciones consideraban recién llegadas primitivas. «Capitán, tiene una visita», anunció el doctor Martínez, director médico de la Aurora. A pesar de sus protestas, Sara había permanecido confinada en la enfermería mientras se monitorizaba su exposición a la radiación. Las energías estelares que destruyeron la flota Scalar también la habían bañado en partículas exóticas que podrían tener efectos a largo plazo en la fisiología humana. La visitante era la embajadora Elena Vázquez, la jefa diplomática de la Federación y una de las personas más poderosas del espacio humano. Era una mujer menuda, de cabello plateado y ojos inteligentes, pero Sara la había visto reducir a dignatarios alienígenas a una confusión balbuceante con solo palabras y un razonamiento meticuloso. «Capitán Vaz», dijo la embajadora, sentándose junto a la camilla. «Acabo de llegar de una sesión de emergencia del Consejo Galáctico. Pensé que debería saberlo. La humanidad ha sido invitada formalmente a unirse al Consejo como miembro permanente con pleno derecho a voto». Sara parpadeó sorprendida. El Consejo Galáctico era el órgano rector de todas las principales civilizaciones espaciales. La membresía solía estar reservada para especies que habían estado en el espacio durante al menos 500 años y controlaban territorios o recursos significativos. La humanidad no cumplía ninguno de esos criterios. «Nos ofrecen un asiento porque nos tienen miedo», dijo Sara en voz baja. El embajador Vázquez asintió. «Las imágenes de la batalla han sido analizadas por todos los expertos militares de la galaxia. ¿Sabe qué les aterroriza más? No es que haya creado un arma capaz de destruir una flota entera. Es que estuvo dispuesto a usarla aunque significara una muerte casi segura para usted y su tripulación». El embajador activó una pantalla holográfica que mostraba noticias de todo el espacio conocido. Los comentaristas alienígenas hablaban en voz baja sobre el factor humano que los estrategas militares ahora se esforzaban por comprender. Varias especies ya habían solicitado alianzas militares formales con Federación Terran. Los epirianos nos han ofrecido derechos mineros exclusivos en 3 sistemas estelares a cambio de un pacto de defensa mutua. Vázquez continuó. El colectivo Crystalline quiere compartir su tecnología de computación cuántica con nosotros. Incluso el Imperio Boron, que no ha hablado con nadie en 3 siglos, ha enviado diplomáticos solicitando una reunión. Sara observó imágenes de naves humanas siendo recibidas en estaciones espaciales que previamente les habían negado el acceso. La galaxia miraba a la humanidad con nuevos ojos, viéndolas como posibles aliados en lugar de como advenedizos primitivos. ¿Y los Scolari?, preguntó. Completamente desmoralizada, Vázquez respondió con sombría satisfacción. La destrucción de la Garra Sangrienta y la flota de Traus ha sumido en el caos a toda su jerarquía militar. 3 de sus comandantes de sector han declarado la independencia y 2 más han solicitado asilo con sus enemigos tradicionales. Su imperio se derrumba más rápido de lo que nadie creía posible. Tenía sentido, reflexionó Sara.
Los Kolari habían construido toda su civilización sobre la idea de que eran guerreros superiores destinados a gobernar la galaxia. Que esa creencia fundamental fuera destrozada por una especie que consideraban insignificante sería psicológicamente devastador. «Hay algo más», añadió la embajadora, bajando la voz hasta convertirse en un susurro. El análisis de la doctora Kepler de los datos de batalla ha revelado algo extraordinario. El efecto de cascada cuántica que crearon no solo destruyó la flota Scaleri. De hecho, creó nueva materia exótica en el proceso. Materia con propiedades nunca antes vistas. Sara se inclinó hacia adelante, intrigada, a pesar del agotamiento. ¿Qué tipo de propiedades? El informe inicial sugiere que podría ser posible crear campos de gravedad artificiales estables o incluso redes de comunicación más rápidas que la luz. La doctora Kepler cree que podrían haber tropezado accidentalmente con la clave de tecnologías que podrían revolucionar la civilización galáctica. La ironía era casi abrumadora. Al intentar sobrevivir a una batalla desesperada, potencialmente habían avanzado la ciencia humana durante décadas o siglos. La galaxia que había descartado a la humanidad como recién llegados primitivos ahora rogaba por compartir el conocimiento que habían adquirido a través de pura determinación obstinada. Un suave timbre indicó un mensaje entrante en el comunicador personal de la embajadora. Escuchó un momento y luego sonrió. «Capitán, el Consejo de la Federación acaba de votar para ascenderlo a almirante y darle el mando de nuestra nueva flota de exploración del espacio profundo. Quieren que lidere la expansión de la humanidad hacia el núcleo galáctico. Almirante Sara Vaz». Sonaba bien, aunque se preguntaba si estaba preparada para tal responsabilidad. 3 días antes, había sido capitana de una nave de exploración en una misión diplomática rutinaria. Ahora, al parecer, era una de las comandantes militares más famosas de la historia galáctica. «Hay algo más», que dijo el embajador Vázquez, levantándose para marcharse. «El Consejo Galáctico ha establecido una nueva doctrina militar debido a sus acciones. Lo llaman el Protocolo Humano. Es un conjunto de directrices para tratar con especies que podrían estar dispuestas a usar armas de destrucción masiva en situaciones desesperadas». Mientras el embajador se marchaba, Sara volvió a las noticias. Los informes ya llamaban a la batalla el milagro de la nebulosa del vórtice y especulaban sobre qué otras sorpresas podría tener la humanidad reservadas para la galaxia. Vio entrevistas con expertos militares alienígenas que intentaban comprender cómo una especie primitiva había logrado derrotar a la flota más avanzada del espacio conocido. No entendían la cuestión. Comprendió que no se trataba de tecnología, tácticas superiores ni siquiera de suerte. Se trataba de algo mucho más simple y fundamental para la naturaleza humana. Los humanos no sabían cuándo rendirse. Todas las demás especies de la galaxia habían aprendido a calcular las probabilidades, a rendirse cuando la derrota era inevitable, a aceptar sus limitaciones y a adaptarse a ellas. Pero los humanos habían evolucionado en un mundo que debería haberlos matado una docena de veces. Habían sobrevivido a eras glaciales, impactos de asteroides, plagas y guerras que deberían haberlos extinguido. Habían aprendido que a veces la única forma de sobrevivir era hacer algo tan loco que ningún ser racional lo intentaría. Los Kolari habían gobernado la galaxia mediante el miedo y una potencia de fuego superior. Pero nunca se habían enfrentado a un enemigo que estuviera realmente dispuesto a morir antes que rendirse. Nunca se habían topado con una especie que convirtiera un instrumento científico en un arma de destrucción inimaginable y lo usara aunque eso significara una muerte casi segura. Un suave golpe en la puerta de la enfermería interrumpió sus pensamientos. El doctor Kepler entró con una tableta llena de datos científicos y la expresión de quien acaba de hacer un descubrimiento que lo cambiaría todo. «Almirante», dijo el científico, aparentemente ya al tanto del ascenso de Sara. «Terminé mi análisis del efecto cascada cuántica. Tiene que ver esto». La tableta mostraba un modelo tridimensional de la materia exótica creada durante la batalla. Latía con energías internas que parecían seguir patrones que la ciencia humana nunca antes había observado.
Esta materia existe en una superposición cuántica que le permite interactuar con múltiples dimensiones. Simultáneamente, Kepler explicó, si aprendemos a manipularla, podríamos crear tecnologías que hagan que nuestra ciencia actual parezca herramientas de piedra. Comunicación instantánea a través de distancias galácticas, manipulación de la gravedad a escala planetaria, incluso la posibilidad de acceder a dimensiones paralelas. Sara estudió los datos, intentando comprender las implicaciones. Doctor, ¿me está diciendo que nuestra apuesta desesperada podría haberle dado a la humanidad las claves de tecnologías más allá de todo lo que la galaxia haya visto jamás? Eso es exactamente lo que le digo, almirante. La galaxia nos retó a una lucha. Y no solo ganamos. En el proceso, revolucionamos accidentalmente las leyes fundamentales de la física. A través de la ventana de la enfermería, Sara pudo ver el campo de plasma en expansión donde se había librado la batalla. Brillaba con la luz de estrellas recién nacidas, un recordatorio permanente de que a veces las victorias más imposibles provenían de la voluntad de intentar los planes más imposibles. La galaxia creía saber de lo que eran capaces los humanos. Habían visto a la humanidad como débiles recién llegados, aptos para minar asteroides y realizar misiones comerciales pacíficas. Nunca imaginaron que, al borde de la extinción, los humanos responderían creando armas capaces de transformar la realidad misma. Ahora la galaxia estaba aprendiendo lo que todo niño humano aprendió en su primera lección de historia. Nunca subestimes a una especie que descendió de los árboles, miró las estrellas y decidió que su lugar estaba ahí fuera, entre ellas. El Imperio Scalari se derrumbaba. El Consejo Galáctico ofrecía a la humanidad un lugar permanente en la mesa del poder galáctico. Y los científicos humanos acababan de desbloquear tecnologías que podrían cambiar la naturaleza fundamental de la civilización misma. Todo porque un capitán humano se había negado a rendirse cuando rendirse era la única opción lógica. Mientras la almirante Sarabá se preparaba para tomar el mando de la nueva flota espacial de la humanidad, no pudo evitar sonreír. La galaxia los había retado a una lucha, y la humanidad había respondido con su mayor arma: la negativa absoluta a aceptar la derrota. Las estrellas mismas nunca volverían a ser las mismas, su casco dañado y sus sistemas apenas funcionales. Pero ella estaba viva, y también su tripulación. Contra todo pronóstico, contra toda lógica, habían sobrevivido al nacimiento de una estrella. Más importante aún, habían hecho lo imposible. Habían derrotado a los Kolari, innovadores y completamente reacios a rendirse. Los Kalari habían gobernado la galaxia mediante el miedo y una potencia de fuego superior durante 2 milenios. Estaban a punto de aprender que había algunas fuerzas en el universo que no podían ser conquistadas solo con la fuerza. El temporizador de cuenta regresiva en la pantalla principal mostraba 4 minutos y 37 segundos restantes.